Espero que estén bien cada uno de ustedes. Hoy específicamente vamos a continuar con el contenido del segundo parcial de la clase, recordándoles que tienen las actividades del segundo parcial para irlas resolviendo y recordándoles que el próximo viernes 3 de julio es la fecha máxima que van a tener para poder resolver específicamente cada una de esas actividades. Recuerden que el segundo examen parcial es el sábado 4 de julio. Entonces, para que lo tengan eso presente y lo recuerden. Y recuerden que cualquier actividad o problema que tengan, tienen mi número para notificarme en función de esto para solventar específicamente cada uno de estos problemas. Entonces, continuando con el contenido de la clase, vamos a observar específicamente todo lo que está relacionado específicamente con estos elementos. Por ejemplo, el impacto que tienen las energías renovables es poco, porque a diferencia, por ejemplo, comparado con las fuentes que pueden ser, por ejemplo, la quema de combustibles, búnker, gas natural, carbón o petróleo y sus derivados. Todo eso específicamente se está generando una cantidad de gases de dióxido de carbono que se están liberando al instante se está utilizando ese tipo de energía. Pero con las energías renovables rara vez ocurre específicamente ese problema. Son energías que cuando están operando se nos tienen emisiones de CO2. Entonces, aquí lo que observamos presentemente es que para determinar específicamente el costo de la energía o lo que vale, hay como dos formas de observarlo o dos formas de realizarlo. Una es el costo y otra es el precio. En el costo es básicamente la cantidad a la cual se debe vender una unidad de energía eh, con el objetivo de obtener una rentabilidad de la inversión. Es decir, para determinar el costo, lo que se tiene que hacer es como un análisis a futuro de una central, determinar específicamente la tasa de incremento que va a tener y traer todos esos valores específicamente hasta el año cero, y ahí se determina la cantidad de kilovatios hora que va a estar produciendo en función a la cantidad de recursos o dinero que va a estar asociado con este elemento. Entonces, en función a eso se determina un valor por el cual cobrar. Pero el modelo de precios es algo distinto. El modelo de precios básicamente responde a la oferta y la demanda. Entonces, la oferta y la demanda va a depender en función de las condiciones del día. Y esto sí estaría cambiando específicamente para cada uno de estos valores. Por ejemplo, en Honduras utilizamos el modelo de costo, pero por ejemplo en Europa, un país como Alemania, ellos utilizan el modelo de precios. Y hay momentos en el día en el cual, por ejemplo, el precio por la energía es cero. Pero, por ejemplo, eso generalmente ocurre en horas de la noche o madrugada, por así decirlo. Pero durante el resto del día, entonces, tienen costos. Entonces, por eso digo que responde específicamente a esto que conocemos como oferta y demanda. Cuando hay mucha demanda, entonces el costo tiende a ir arriba, pero cuando la demanda baja, entonces también el costo tiende a reducirse. Y esto es lo que les mencionaba, cómo se determina en función de estos valores. El costo de capital, que es la inversión inicial que se hace, los costos circulantes, como la operación y el mantenimiento, que son requeridos, por ejemplo, las limpiezas que se tienen que hacer, dependiendo del tipo de central, o el cambio de equipos, por ejemplo, en los centrales solares fotovoltaicas, probablemente los inversores se tienen que cambiar alrededor del año número 10 y esos aspectos se contabilizan en este elemento. Y los otros costos directivos, administrativos o costos de oficina son otros elementos que se deben de considerar. Entonces, todos estos elementos se programan que se van a desarrollar o ejecutar específicamente en diversos valores y estos se traen al año cero a través de un proceso. eh, no sé si ustedes van a llevar alguna clase donde analicen eso, que es valor presente, valor futuro y la tasa de inflación o de interés que se está aplicando a esto, y se hace a través de esta metodología. Entonces, así es como básicamente se determinan cada uno de estos valores a considerar para estos elementos.
se traen al año cero y de ahí básicamente se hace la división. Se tiene toda la cantidad total de energía que se generan en función a los costos asociados para este elemento. Y ahí también se calcula como un margen de ganancia por a través del cual se tiene que realizar el costo de estos inversiones. Entonces, la demanda en Honduras ha ido cambiando. No es como la información que se presenta actualmente, que es, por ejemplo, del año 2013. Eh, en realidad, en la actualidad, por ejemplo, los tipos de plantas o centrales que existen en su mayoría son más renovables. Pero, por ejemplo, en función al tipo de año, si, por ejemplo, si hay un año niña, es mucho más probable que la generación con renovables sea mayor. A cuando hay un año niño, por ejemplo, este año, que ahí sí, en función a lo que tienen disponible, tiende a ser una cantidad inferior. Pero a octubre del 2012, estas eran las cantidades que se tenían en dicho lugar. Por ejemplo, las térmicas eran mucho mayor. De ahí tendríamos hidro, después la energía de biomasa y por último la energía eólica. Es de hacer notar que, por ejemplo, en este tiempo no estaban las centrales solares térmicas, tampoco no había una central que entró por quizás el año 2017-2018, que es Geoplatanales, eh, que esta sí tiene un gran papel específicamente en la fecha. Por ejemplo, solo existía un tipo de central eólica, la que está en Cerro de Ula. No se contabilizan específicamente las centrales que están en San Marcos de Colón, en Choluteca, fronterizo con Nicaragua. Entonces, esto para tenerlo en cuenta. Entonces, en ese tiempo, cerca del 60% de la energía térmica o de las centrales y un 40% era correspondiente a centrales que tienen que ver con energía eólica. Dentro de estos, las principales térmicas que existían, por ejemplo, estaba el COSA, ENCE, Lufusa, y también Enersa y Lufusa. Por ejemplo, Lufusa actualmente existe, está en San Lorenzo, hay una central ahí que tiene una capacidad de 330 megavatios de generación. El COSA todavía está trabajando, este está ubicada creo que en Puerto Cortés. Lo que pasa es que el COSA es una central de diésel y el costo por generación que tiene eso es un tanto superior. EMSA todavía está y también Enersa, y por ejemplo Nacional de Ingenieros ya no es una empresa privada, sino que son centrales que ahora estas pertenecen al gobierno. Pero creo que estas centrales ya no están ubicadas, antes estaba ubicada por donde está la Corte Suprema de Justicia, por esa zona, ahí ahora estas centrales creo que se removieron y lo que recuerdo es que algunas de estas están en La Ceiba operando. Y estos, por ejemplo, eran sus tamaños. Por ejemplo, esta de Lufusa ya no es esa cantidad, sino que es la otra cantidad que mencionaba. Pero sí mencionar, actualmente creo que solo hay dos Lufusas que están trabajando, pero antes eran tres Lufusas. Y la tercera es esa de 330 megavatios que está ubicada en el puerto de San Lorenzo. Enersa es otro tipo de central que está operando 280. Y EMSA creo que ahora tiene una capacidad un tanto mayor, diferente a esta que tenemos o que podemos observar hasta este punto. Y estas plantas de Nacional Ingenieros están ubicadas ahí por donde, cerca de Chiminique, por esa zona, por el Banco Central. Ahí estaban ubicadas antes, ahora ya se han movido. Entonces, si observamos esta gráfica, lo que nos representa es las centrales que han pertenecido al Estado comparado con las centrales que pertenecen al sector privado. Y observamos que en el año 2003 ese tipo de relación cambió, ¿verdad? Antes era mayor la cantidad de centrales que estatales, por así decirlo. Pero a partir de ese año, la inversión privada ha sido básicamente la que ha sostenido las demandas energéticas que se han ido observando para cada uno de estos lugares. Por ejemplo, el Estado creo que la única inversión que ha realizado, por ejemplo, fue esta Patuca 3, que lastimosamente no se realizó de forma eh, adecuada, por así decirlo, porque, por ejemplo, la central tiene una capacidad de generación de 102 megas, pero las líneas de transmisión, que es la forma mediante la cual la energía va cambiando o pero va viajando,
solo tiene una capacidad de transmisión alrededor de 70 megas, o sea que hay 30 y tantos megas que no se utilizan. Y muchas veces se puede tener la idea de que este tipo de centrales, bueno, que lo usan las gentes que están cercanas a estas empresas, pero el asunto es que eso es imposible porque las líneas de transmisión viajan a un nivel de tensión sumamente elevado. Creo que ahí son, no me acuerdo si son 232, perdón, kilovoltios o 138 kilovoltios. Y no existe, por ejemplo, una subestación para instalarla en dicho lugar. ¿Por qué no existe? Porque los consumos en dichos lugares son bastante reducidos. Entonces, si nosotros trabajásemos, por ejemplo, en transmisión, nos daríamos cuenta que la inversión para instalar una central para convertir específicamente energía es una cantidad sumamente elevada y que el bajo consumo que tendría en dicho lugar no tiene sentido instalar ese lugar. Y por ejemplo, bueno, esas eran las únicas inversiones que ha realizado el Estado y si observamos desde como el 95, bueno, creo que en los años anteriores sí se instalaron varias centrales térmicas en varios lugares, por ejemplo, en La Ceiba y en Olancho, creo que es en Juticalpa, no me acuerdo si es Catacama o Juticalpa, ahí sí se instalaron ese tipo de centrales. Pero son centrales de baja capacidad, para quizás unos 10 o 20 megavatios para operar en dichos lugares. Aquí perdón, solo se observaba específicamente la existencia la ley marco del subsector eléctrica, pero por ejemplo esta se ha ido modificando. En 2007 salió la ley de generación renovables. Y aquí se puede observar, por ejemplo, que a partir de este año, 2007, el comportamiento de estos tipos de centrales ha ido en aumento. Bueno, aquí no se nota mucho, con la gráfica continuada específicamente del 2011 en adelante, si se puede observar específicamente eso. Y por ejemplo, en 2013 salió una ley que es la 138-2013, que es la reforma a esa ley 70-2007 en la cual se dan mayores beneficios para la generación de centrales solares fotovoltaicas y eso básicamente eh, impulsó a que se instalaran un montón de centrales fotovoltaicas y ese fue otro problema para el NE porque no existía la capacidad para la operación de estos elementos, entonces eh, ha sido un problema que creo que en la actualidad representa muchos retos para las personas encargadas de estos servicios. En específicamente el sector de consumo que está asociado con estos elementos, las centrales que tiene la ANE básicamente representan el 33,04% de la energía generada y las privadas representan alrededor del 67%. En la actualidad, lo que generan las centrales estatales creo que anda aproximadamente entre 20 y 22%. Y el resto representa, por ejemplo, las centrales privadas. Y eso es algo que, al menos ahorita que se está hablando de las reformas al sector de la NEC, que sí me causa gracia, porque la generación, podemos decir que en la actualidad es más privada que pública, pero hay personas que dicen que hay que mantener la NE pública, pero la generación que es parte principal o de los principales negocios que existe en este elemento, y por ejemplo, como se paga la tarifa actualmente en Honduras, el 75% va específicamente generación, entonces no observan específicamente eso, solo están como repitiendo ciertos elementos que han escuchado o que han identificado hasta este punto. Este era el tipo de comportamiento que se tenían, por ejemplo, la hidroestatal, la térmica estatal, que es como esa línea delgada que se observa en cada uno de estos lugares. Aquí se nota un poquito más en el año 2009. Y después específicamente lo que continúa es la renovable y la térmica que se tenía en dichos años. Con la continuación de esta gráfica sí se logra observar un comportamiento distinto. Por ejemplo, hay años en los cuales las centrales renovables en Honduras generan aproximadamente entre el 65
al 70% de la energía es renovable y el resto es térmico. Pero cuando es un año niño, ese porcentaje cambia. ¿Por qué? Porque hay menor cantidad de agua disponible para la generación, ¿verdad? Y lastimosamente, pues lo vamos a ver un poco más adelante, hay dos tipos de centrales. Las centrales grandes, como el Cajón, por así mencionarlo, o Río Lindo y Cañaveral, que estas dependen específicamente del agua que está ubicada en el lago de Yohoa, que estas sí tienen grandes cantidades de agua para poder trabajar y básicamente no tienen afectaciones anuales cuando se tiene un año niño. Pero la mayoría del resto de centrales que existen en Honduras es a filo de agua. O sea que depende específicamente de cuánta agua tiene el río para su generación. Y cuando es un año niño, por ejemplo, la cantidad de recursos que tienen es bastante reducida. Entonces, por eso es que sí modifica y, por ejemplo, en esos años, el porcentaje de generación que viene del sector de renovables es aproximadamente 55%. Entonces, varía en eso, pero por ejemplo, Honduras trabaja con, o ha trabajado hasta el momento con un tipo de generación térmica que depende del búnker. Y el problema con este es que es un proceso no muy limpio y se liberan gran cantidad de gases de efecto invernadero. Actualmente creo que se tiene como previsto hacer un cambio o contratar nueva energía con centrales térmicas de gas natural. Y ese siempre es un tipo de generación térmica, pero que emite menor cantidad de gases comparado con el búnker. Si nosotros observamos específicamente la demanda, esta quizás no ha cambiado mucho en relación a los años. El principal consumidor de energía es el sector residencial, por así mencionarlo, ¿verdad? Y el porcentaje creo que anda entre 40 y 42% a lo que es actualmente. El segundo sector es, por ejemplo, el sector comercial y de ahí viene específicamente el sector industrial como principales consumidores. Y estos que gobiernos y entes autónomos creo que ya están introducidos específicamente en los valores que he mencionado anteriormente. Este es el consumo que tenían específicamente o que se observaba con cada uno de estos sectores. Y si observamos, siempre el sector residencial es el principal consumidor. Y eso se ha mantenido específicamente hasta la fecha. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, de los niveles de pérdidas que reporta actualmente la ENE, que son bastante elevados. Eh, y gran parte de esto, en muchos sentidos, también está o es responsable, por ejemplo, los sector residencial y también el sector comercial. Por ejemplo, en Olancho, eh, había meses en los cuales solo el 40% de la energía que se vendía en Olancho la pagaban. Es decir, alguien iba y pagaba su recibo. Entonces, si teníamos el 100%, solo el 40% o dos de cada cinco personas pagaban específicamente su energía. El resto era básicamente robado. Y creo que ese es uno de los principales problemas o dificultades que se tienen en Olancho. Hay mucho robo de energía y hasta el momento de las medidas que se han querido implantar, ninguna ha llegado hasta ese lugar para tratar de controlar específicamente el consumo. Por ejemplo, también en Cortés hay bastante robo, pero cuando ya se trata de implementar específicamente medidas, nadie logra identificar algo para poder realizar en dicho lugar. El principal sector de consumo es la región norte, básicamente el consumo que se da en Cortés y la mayoría de departamentos de la zona occidental, aproximadamente el 51,66%, esto en el año 2012, y actualmente esto se mantiene similar, quizás uno o dos eh, en variación a este valor. Y el segundo lugar es el sistema centro, por ejemplo, Comayagua, Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso, Choluteca y Valle, y La Paz. Y el otro sector es el litoral atlántico, que es básicamente Atlántida y Colón, y la parte, bueno, también el departamento de Lloro. Eso, bueno, aunque el occidente de Lloro entra en el sector norte, esta sería como la parte oriental del departamento de Lloro.
Y así es como está específicamente cada uno de estos valores. Y ojo, estos son los niveles de pérdidas que se tenían en el 2012. Aproximadamente el 30.11% se reportaba como pérdida. Pero lo que sí hay que reportar específicamente con esto es que las pérdidas básicamente están en dos grupos grandes. Unas, la ANE las llama pérdidas técnicas y otras básicamente las llaman pérdidas no técnicas. Las pérdidas técnicas oscilan aproximadamente entre el 7 al 10%. ¿A qué nos referimos cuando decimos pérdidas técnicas? Por ejemplo, los transformadores, uno de sus principales trabajos es transformar el nivel de tensión. Pero en ese proceso que están cambiando específicamente el nivel de voltaje, no toda la energía se logra transferir. Hay cierta parte que se pierde específicamente en eso. Las líneas de transmisión tienen un componente de bobina, se puede reportar, o inducción, que básicamente esto también representa pérdidas. Y eso es común en todos los sistemas, en los diversos lugares. Pero el problema principal que se tiene aquí son las pérdidas no técnicas, que es como una forma que tiene la ANE de llamar al robo. Y lo describen específicamente de esta forma. En este año 2012, aproximadamente entre el 20 al 22% del porcentaje total de energía era pérdidas no técnicas o robo. Y si observan estas gráficas, podrán ver que la parte que está acá atrás, como en un caso un tanto más claro, esto es lo que se ha generado. Por ejemplo, en 2012 esto está hasta octubre. Esto que tenemos acá representa la energía que cobraron. O sea, hubo alguien que fue, facturó y pagó específicamente por ese consumo. Y esto que está aquí en esta parte frontal son los niveles que se tienen de pérdidas. Actualmente las pérdidas técnicas y no técnicas de la NEB andan alrededor del 35 a 37%. Es decir, en vez de reducir el robo, más bien lo hemos aumentado. Y creo que eso es algo que habla mal de nosotros como país y como sociedad. Pero a su vez, no ha existido una forma eh, útil que aplique el gobierno para tratar de reducir eso. No sé si esto es complicidad o no, pero puede ser algo por el estilo. Otro elemento, como se ha venido tomando específicamente la energía, es con los hidrocarburos o la compra específicamente de los derivados de petróleo. Y lo que se presenta acá es básicamente la factura anual que se ha tenido con cada uno de estos valores. Si nosotros observamos, este valor viene básicamente como en aumento, a excepción del año 2019, que ahí hubo un especial retroceso, pero después de ese año continuó en aumento. Naturalmente, 2009 creo que se debió al golpe de Estado que se dio en ese tiempo, que la actividad económica básicamente eh, tuvo afectaciones debido a los diferentes sucesos que ocurrieron específicamente en ese año. Pero gran parte de estos factores que están asociados con cada uno de estos elementos, el principal problema que se tiene con esto de los combustibles, por ejemplo, es el precio. Por ejemplo, aquí mostramos el comportamiento que tenía, por ejemplo, el costo del barril en los últimos 5 años. Aquí si lo observamos, por ejemplo, del 2009 al 2014. Aquí si lo observamos, por ejemplo, en el último año, del 2013-2014. Aquí esto está erróneo. Aquí es, por ejemplo, si lo observamos en el último trimestre, del 2013 al marzo de 2014. Y aquí, por ejemplo, es cómo se observa este problema cuando nota mensual. Entonces, hay muchos cambios que ocurren y estos básicamente impactaban específicamente la facturación en dichos meses. O, por ejemplo, en la actualidad, como ocurren estos problemas con el estrecho de Hormuz, que eso básicamente dispara el combustible. Y lo que quizás a veces no tenemos en cuenta, que para el precio del combustible esto es un factor que aumenta gran parte de estos recursos. Y esto que tenemos acá básicamente representa el costo, o sea, cuánto en efectivo nos cuesta específicamente cada uno de estos valores. Y observemos que a ese año, el 2012, básicamente estábamos hablando que era alrededor de 2.269 millones de dólares. Lo que se pagaba específicamente por el combustible que se estaba generando específicamente en ese año.
Creo que, por ejemplo, el principal producto que tenemos de exportación, que es el café, es aproximadamente, y eso sí se ha mantenido casi constante, aproximadamente entre el 60 o 70% de este valor. Es decir, el principal rubro que tenemos para generación de recursos es inferior a lo que nosotros pagamos por combustibles en la actualidad. Bueno, y eso era específicamente lo que tenía para hablar por hoy. Este tema del uso racional de la energía es lo que vamos a ver en el próxima clase, el próximo miércoles. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá. Si no, entonces quedamos por aquí. Recuerden seguir realizando específicamente las actividades del segundo parcial y nos vemos el próximo miércoles. Ha sido un placer. Saludos.